Vamos a hablar con un dirigente que ha sido ministro del Interior de la República Argentina y es un actual dirigente de peso en la provincia de Buenos Aires, se llama Federico Storani. ¿Qué tal, Federico? Marcelo Aymar te saluda. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien. Gracias por estos minutos. Y lo primero que me gustaría tratar de analizar es en la construcción de la Unión Cívica Radical en la provincia de Buenos Aires. Hay un sector que no está alineado con Maximiliano Abad, quien ya ha en su momento expresado la intención de ir como candidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires de la Unión Cívica Radical, pero hay otros sectores del radicalismo provincial que, Gustavo Pose, por ejemplo, que le están pidiendo al partido que intenten ir a una interna para definir quién sería el candidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires dentro del radicalismo, y quería que nos comentases cuál es tu posición en cuanto a esto. Bueno, mi posición claramente es que tiene razón Gustavo Pose, porque Maximiliano Abad puede tener todo el derecho legítimo de querer ser candidato, pero hay otros que también tienen el derecho legítimo de querer ser candidato y que incluso tienen mucha mejor repercusión e imagen ante la sociedad. Es el caso de Pose, ¿no es cierto?, que tiene una gestión destacada en el municipio de San Isidro. Y la pregunta obvia es, bueno, ¿y cómo se resuelve? Si los dos tienen aspiración, es obligación justamente del presidente del Comité de Provincia, que es Abad, convocar a elecciones internas para que se resuelva la situación. No pretenderá que eso sea a dedo, como ha ocurrido otras veces. Eso es intolerable de todo punto de vista. Federico, por otro lado, incluso hay un tercer candidato que por lo menos ha manifestado su intención, que es Tetaz. Obviamente, claro, a mí me parece que el más destacado, el que tiene mayor repercusión, el que tiene mayores posibilidades, es el intendente de San Isidro, Gustavo Pose, ¿no? ¿Vos considerás que esto sucede en cuanto a la manera de manejarse de Maxi Abad porque él cree tal vez que se siente legitimado cuando fue a las elecciones hace un tiempo atrás para revalidar la presidencia del partido provincial de la UCR en la provincia de Buenos Aires y le ganó a Gustavo Pose? ¿Vos crees que eso tiene algo que ver en la estrategia de negarle un proceso de internas a otros candidatos, como decías bien vos, Maxi Abad? Mira, yo creo que en realidad lo que quiere hacer Maxi Abad es colocarse en una posición de fuerza para ir a negociar, que no tiene intención real de ser candidato a gobernador. Pero con respecto al antecedente que vos citás, que está bien, que es bueno, aunque se hubiese perdido 90 o 10, cualquiera tiene el derecho de querer participar en una elección a cargos electivos, porque aquella fue una elección que fue prácticamente un empate para autoridades partidarias, ¿no es cierto? Y esta es para nada menos que el cargo electivo público más importante de la provincia, claro, que es gobernador de la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, si tenemos el antecedente que prácticamente la mitad del partido en su momento se expresó de una manera diferente que Abad, es lógico que tiene que convocar a elecciones para saber quién es el candidato hoy elegido por los hombres y las mujeres afiliados al radicalismo de la provincia de Buenos Aires. En Cava, en las últimas horas, se habla de una estrategia en donde Rodríguez Larreta intenta avanzar con la candidatura de Fernán Quirós para ser el nuevo jefe de gobierno porteño. Y por otro lado, Mauricio Macri lo que intenta es que Horacio Rodríguez Larreta termine accediendo a la candidatura de Jorge Macri para ser el jefe de gobierno porteño. La pregunta sería si considerás que, sabiendo que está el PRO en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires bajo estas luchas que tienen que ver con dirigentes netamente del PRO, si pensás que el camino que está tomando de cierto apego Martín Lustó con Horacio Rodríguez Larreta no es conveniente, y tal vez el radicalismo en la capital federal lo que tendría que hacer es decidir también, como me parece que está haciendo en la provincia de Buenos Aires, cortarse solo con un proceso de elección interna como veníamos hablando, y que Martín Lustó deje de tener algún tipo de condescendencia con el guiño que
supuestamente le podría otorgar Horacio Rodríguez Larreta. Sobre ese punto, a propósito del antecedente que citaste de las elecciones en La Pampa, ha habido algunos cambios. Porque en La Pampa mismo el propio Martín Lustó expresó de manera pública que su candidato a presidente era el presidente del Comité Nacional del Partido, Gerardo Morales, el gobernador de Jujuy. Eso fue una expresión pública. Lo que Lustó está planteando ahora, y me parece correcto en Cava, es que también habiliten elecciones en la ciudad autónoma de Buenos Aires para que los diferentes candidatos que están en la alianza Juntos por el Cambio puedan competir. Está clarísimo que Mauricio Macri prefiere a su primo, lo mismo que Patricia Bullrich, sí. Y el que está en una situación un tanto indeciso es Rodríguez Larreta, pero no importa, ahí puede competir en todo caso Jorge Macri versus Martín Lustó dentro del espacio, como corresponde en las primarias abiertas, y de allí saldrá el candidato a jefe de gobierno de la ciudad. Nosotros lo que tenemos en claro es que tenemos que tener candidato a presidente, candidato a gobernador y candidato a intendente en todas y cada una de las ciudades del país. Ahora, me parece que el radicalismo tiene, ya que estamos haciendo este paralelismo entre Cava y provincia de Buenos Aires, tiene mucho más en claro los procesos internos, o me parece que podrían estar mucho más ordenados, porque lo que está sucediendo en Cava tiene que ver que no solamente es Fernán Quirós por parte de el empuje que le quiere a Horacio Rodríguez Larreta, también ahí está Soledad Cunha, en su momento también se habló de Manuel Ferrario, son varios los que están en pugna sumando a Jorge Macri, los que quisieran tratar de llevar adelante un proceso interno para obtener la jefatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El radicalismo lo que muestra en su primer momento es que en Cava presenta firmemente la figura de Martín Lustó, y en provincia, por lo que estamos hablando, también me parece que zanjadas estas situaciones de si van a un interno o no, pero también no tienen la cantidad de candidatos que tiene el PRO en la provincia de Buenos Aires. Estoy pensando en Joaquín de la Torre, en Cristian Ritondo. ¿Cómo ves esa situación dentro de una fuerza que es la UCR en la coalición Juntos por el Cambio? ¿La notás más ordenada en este momento el radicalismo que al PRO? Sí, coincido en eso totalmente con vos. El radicalismo es un partido que por su historia, por su misma cultura política y su práctica interna, democrática, está más acostumbrado, tiene más asimilado la forma de definir las candidaturas a través de la consulta a los afiliados, que es la más democrática, no existe otra, porque salvo que haya una lista única, casi porque existe un consenso o un candidato que claramente tenga una ventaja sobre los otros, y entonces el resto decide acompañar. En este caso, sin duda alguna, en Cava, el candidato que el radicalismo ofrece es Martín Lustó. Claro, estamos claros. Y en la provincia de Buenos Aires, claramente, yo creo que el que se destaca es Gustavo Pose, eso se ve. Pero bueno, si hay algunos otros que tienen aspiraciones, no hay duda que es necesario concurrir a una interna. Ese procedimiento no está incorporado a la cultura política del PRO, y en eso estoy de acuerdo con vos, es decir, están bastante más desordenados. Tienen a Santilli, tienen a De la Torre, tienen a Ritondo, y en Cava todos los que vos mencionaste, Soledad Cunha también, etcétera, etcétera. Es así, tienen muchos candidatos y les está costando muchísimo resolverlo. Lo mismo en la categoría de presidente. La Patricia Bullrich, la indefinición del propio Mauricio Macri y la propia candidatura de Horacio Rodríguez Larreta. En provincia de Buenos Aires, si llegase el caso y sabiendo de la importancia como dirigente que has tenido en las últimas décadas dentro de la UCR de la provincia de Buenos Aires, no sé si lo has intentado, pero ¿te mostrarías como un puente para generar un diálogo con Maxi Abad para hablar de estas cuestiones de que permita abrir el juego a una interna en donde participe Gustavo Pose u otros dirigentes del radicalismo provincial? Pero claro que el diálogo es fundamental, tanto en lo personal, por una cuestión de mayor
tal vez cercanía y confianza, como en lo institucional. En lo institucional, el partido toda la vida ha tenido mecanismos para resolverlo. Es más, a propósito de esto que vos me estás señalando, hay una convocatoria que está circulando para elecciones internas abiertas, para elegir candidato a gobernador por el radicalismo, que ya tiene más de 10.000 firmas, que está circulando y tiene más de 10.000 firmas. Es decir, el afiliado radical, hombre o mujer, está planteando claramente que no quiere que se junten entre cuatro paredes, 2 o 3, y decidan a dedo quién va a ser, eludiendo la posibilidad de que sea el afiliado el que decida. El otro día escuchaba a la portavoz del gobierno, Gabriela Cerruti, decía que desde la propuesta de derecha, en donde englobaba a todos los partidos que componen Juntos por el Cambio, sin ningún tipo de matiz, lo que sí decía, y me parece acertado, por eso lo quería consultar con vos, que está notando en el último tiempo, tal vez lo más rutilante es esto de la bomba que nos dejaría a los argentinos en la administración económica del presidente Alberto Fernández con su ministro Sergio Massa, que lo que nota en la estrategia discursiva de Juntos por el Cambio es que todo está mal todo el tiempo y que a futuro cada vez va a estar peor. ¿Vos considerás que esos son uno de los motivos por los cuales la UCR está teniendo algún tipo de rispidez con el PRO cuando se piensa a futuro en un programa de gobierno para el 2023? ¿O crees que todo está mal y que va a estar peor mientras siga estando el gobierno de Alberto Fernández y que eso no tiene nunca nada positivo? No, tiene muchísima razón el análisis que haces, lo comparto, y es más, lo hemos hablado incluso muy recientemente, esta última semana, porque en primer lugar, efectivamente, los problemas de la Argentina son gravísimos, una inflación galopante que roza lo que podría calificarse como una hiperinflación, y conforme a las cifras dadas a conocer recientemente por la Universidad Católica Argentina, la pobreza es una pobreza estructural que incluso subió 3 puntos en el último tiempo y que en algunos momentos oscila menos, algunos oscila más, pero ya eso es estructural y es un problema gravísimo de pobreza, marginalidad, exclusión social, que son realmente un tema muy grave incluso para la estabilidad política futuro. Por lo tanto, eso de que mientras peor mejor y profundizar la crisis seré vulgar, es escupir para arriba, es lo peor que puede hacerse. Acá lo que hay que buscar es que la situación no empeore, al contrario, y lo han dicho muy buenos economistas como el propio Pablo Gerchunov, Levi Zeyati y tantos otros, que no son partidarios de que la situación estalle prematuramente, porque las condiciones de gobernabilidad futura para cualquiera van a ser extremadamente difíciles. Lo que hay que buscar son algunos denominadores comunes que puedan convertirse en políticas de Estado, y para eso hay que tener algo que es natural en la democracia, un nivel de diálogo que permita encontrar algunas políticas que resulten compartidas por todas y trasciendan en el tiempo. ¿Al radicalismo lo ves como que ese discurso de siempre va a estar peor del PRO termina siendo como un ancla en el pie que lo tira para abajo? Es que tira al país para abajo. Yo nunca pensé que ese planteo, que por otra parte se roza con algunos planteos de la extrema izquierda, que dicen mientras peor mejor porque supuestamente agudiza las contradicciones, ¿no? Ese era el planteo del... mientras peor, peor. Eso es así. Después recuperarse cada vez es más difícil. Yo creo que hay que tratar de defender aquellas cosas que puedan ser razonables y que todavía no se han deteriorado. La Argentina en su momento tuvo un excelente nivel en su calidad de educación y de salud, que lamentablemente está en decadencia, pero gracias a eso todavía, de varias décadas atrás, todavía somos un país con cierto nivel de movilidad social que nos distingue del resto de América Latina. Y yo creo que esas cosas hay que intentar preservarlas, no que empeoren. Cuando Facundo Manes hace un tiempo atrás cargó contra el expresidente Mauricio Macri diciéndole que también el PRO en su administración había tenido como
un tinte de, creo que dijo exactamente, populismo institucional. Bueno, y a partir de ahí empezaron a haber ciertos problemas dentro de la coalición con las declaraciones que había formulado Facundo Manes. Ahora, lo que yo pensaba en la semana, y sabiendo que iba a entrevistarte, decía, Mauricio Macri dilata su decisión si va a ser presidente o no. Y casualmente, Facundo Manes, quien en su momento con esa declaración quiso mostrar un aire fresco y distanciarse de Mauricio Macri, termina teniendo la misma estrategia que Mauricio Macri, que es todavía no definirse si va a ir contra Gerardo Morales o no. ¿Por qué crees que le pasa eso a cierto dirigente radical, en este caso a Facundo Manes, que intenta ir por una lógica asimilable a esa dilación que presenta el expresidente de la Nación, Mauricio Macri? Mira, cuando hizo su irrupción en la política Facundo Manes, todos le dimos la bienvenida, porque como señalás, podía ser un aire fresco, también de renovación, con algunas ideas novedosas. Pero me da la impresión que no ha sabido concretar. ¿Por qué? Porque no hay un operativo clamor que lo va a ungir como candidato. También tiene que establecerse un procedimiento. Procedimiento, por otra parte, que él había acordado en Formosa, y fue público, con el propio Morales, de ir a una elección interna abierta para que pusiera en valor al partido, lo movilizara, incluso de cara a la competencia futura que iba a tener con el PRO. Pero después de una semana, retrocedió. Entonces ahora no se sabe qué procedimiento propone. Por supuesto que alguna de las cosas que dice tiene razón. Cuando él habla de populismo institucional, se refiere a que también durante el gobierno de Mauricio Macri hubo interferencia en la justicia. Incluso yo personalmente señalé, y bueno, el caso más típico es que este señor Pepín Rodríguez Simón, que era un operador judicial, está prácticamente fugado en Uruguay. Sí. Era un hombre de confianza de Mauricio Macri. No sabemos en qué ciudad, pero está en Uruguay. Bueno, exactamente. Y lo que queda claro es que esas situaciones que pueden ser de aciertos tienen que ser canalizadas orgánicamente en un partido, porque si no son expresiones puramente individuales. E insisto, para ser eficiente, tienen que tener una canalización de tipo institucional con procedimientos que puedan resolver. Es legítima la aspiración de Manes, pero tiene que decir, bueno, voy a ir a una interna abierta, cerrada, de algún modo, ¿no? Claro, por eso es lo que te preguntaba, porque en definitiva a quien criticó, la provincia. Claro, a quien criticó como dirigente termina teniendo la misma estrategia electoral que tiene Exacto, que ver con... y está clarísimo que el radicalismo no puede ir dividido. Tiene que resolver este problema antes, tiene que ir con un solo candidato. Sí, y para mí también el Frente de Todos también tendría que seguir esa lógica que vos propugnás desde el radicalismo. Pero bueno, nada, no quiero meterte en otras circunstancias. Sí quería hacerte la última pregunta, Federico, y tiene que ver con algo que para mí es muy importante en lo que va a ser el derrotero de eleccionario de las próximas provincias, ¿no? Que definen gobernadores, bueno, todo el calendario que comienza en abril, en mayo, en junio se define en Mendoza, y me parece que ahí, no sé qué pensás en cuanto a eso, está la idea de que Omar de Marchi quiere romper Juntos por el Cambio, está buscando tal vez un sello para ir por afuera directamente, hay algunos partidos provinciales mendocinos que le darían el apoyo, y la consulta tiene que ver con que si vos considerás que eso va a ser como una especie de lo de Mendoza, de un punto de inflexión, porque si Omar de Marchi decide ir por afuera y el actual gobernador Rodolfo Suárez apoyar al ex gobernador Alfredo Cornejo, ahí evidentemente no es una provincia chiquitita Mendoza, es de las más importantes del país, y vos pensás que eso va a ser algún tipo de ruido. Obviamente que va a ser ruido, pero considerás que cómo serían esas esquirlas después del acto eleccionario, o cómo llegarían los candidatos de Juntos por el Cambio a esa elección en Mendoza. Estoy totalmente de acuerdo, es un punto de inflexión importante lo que llegue a pasar en Mendoza, porque además sería romper completamente las reglas de juego, porque volvemos al tema anterior. Supongamos que De Marchi tiene una aspiración legítima, obviamente también la tiene Cornejo, que fue ya gobernador de la provincia. ¿Cómo lo resolves? Dentro del espacio, con elecciones internas, no se puede hacer de otra manera, porque si no, lo que se reclama en un lugar no se hace en otro.
por ejemplo, el procedimiento de La Pampa fue correcto. Bueno, se fue a una elección, porque no hubo acuerdo, ganó Martín Berongaray, claro, que es un muy buen candidato, y listo, y se acabó el problema. En otro lado el resultado puede ser diferente, pero si no tenés un procedimiento, no vas a poder tener unificación, y eso conspira contra la chance en una competencia después en la elección general. Va una de Yapa, que tiene que ver con esta respuesta última. Y en este momento del PRO, ¿quién consideras que es el dirigente del PRO que más entiende estas cuestiones que estamos charlando y que tienen que ver con el proceso que está viviendo actualmente la UCR? ¿Quién sería el más radical de los dirigentes del PRO, en tu punto de vista? Mirá, no lo sé sinceramente, pero sí creo que las posiciones extremas que fundamentalmente encarnan Bullrich, Macri, Mauricio Macri, no son saludables en general para el país, no solamente en la relación con la UCR. Yo creo que acá hay que tener, sin renunciar a la individualidad, a la identidad y demás, una mayor predisposición al diálogo y a la búsqueda de algunos acuerdos básicos. Federico, buen fin de semana, gracias como siempre, y estaremos hablando seguramente con todas estas cosas que estuvimos charlando durante este año 2023. Te mando un abrazo. Bueno, muchísimas gracias, un abrazo y a disposición. Gracias. Quien está hablando con nosotros será Federico Storani, quien ha sido diputado nacional por la Unión Cívica Radical y ministro del Interior de la República Argentina.